Bueno, tengo para decirles, hermanos, que en el calendario realmente a mí no me tocaba predicar hoy, pero Dios en su soberanía me dio esta oportunidad para yo terminar el mensaje de la semana pasada. Así que Dios es bueno y de hecho Él es tan bueno que permitió que la pantalla de atrás se dañara de forma tal que yo no sepa qué hora es. Así que yo voy a tener todo el tiempo del mundo para poder terminar la prédica de hoy sin presión de tiempo ni nada por el estilo. También, hermano, tengo para decirle una muy buena noticia. Ustedes recuerdan que en el mensaje de la semana pasada yo les había hecho referencia. ¿De qué es que estoy predicando? De la cena del Señor. Y cómo en los últimos años la asistencia los domingos en la noche y aún para la misma celebración de la Cena del Señor, la asistencia rondaba entre 90, 100, 110 personas. Bueno, pues parece que la palabra de Dios provocó cierta convicción en muchos de ustedes y el domingo pasado estuvieron aquí aproximadamente cerca de 170 personas, 166, 170 personas. Así que el Señor es bueno y es bueno obedecer a la instrucción de la palabra de Dios, no ser solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Así que en este momento les invito que vayan conmigo en sus Biblias a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. La semana pasada leímos del versículo 1 hasta el 23, pero en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 23. Lucas capítulo 22. Dice allí la palabra del Señor en el versículo 14. Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Padre, en esta mañana, una vez más, nosotros nos presentamos ante tu presencia, dándote gracias por el tiempo que nos has concedido desde la escuela dominical, donde hemos compartido unos con otros tu palabra y hemos sido edificados y alentados con tu palabra, hasta el tiempo ahora, Señor, de adoración en el que juntos hemos unido nuestras voces para cantar acerca de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia, de ese maravilloso sacrificio que hiciste por nosotros. Y ahora, Señor, tenemos el privilegio de abrir tu palabra y escuchar tu mensaje. Oramos, Señor, que sea tu palabra. Oramos, Señor, que sea tu mensaje el que en esta mañana sea proclamado. Que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea exaltado. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. La semana pasada nosotros vimos los primeros 14 versículos donde vimos los dos primeros puntos de este mensaje. La primera parte tenía que ver con el contexto de la celebración que se está realizando en este capítulo 22 y hablábamos de cómo en este capítulo 22 el Señor Jesucristo, sus discípulos y realmente todo el pueblo allí de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén estaba enfocada en celebrar esta fiesta de la Pascua, la fiesta también de los panes sin levadura.
Y dentro de ese contexto de la celebración de la Pascua es donde el Señor instituye lo que es esta ordenanza de la cena del Señor. Y lo hace con el propósito de que aquellos que iban a celebrar la cena del Señor, de manera particular los discípulos, que hasta ese momento estaban viendo la fama del Señor Jesucristo crecer, la aceptación del Señor Jesucristo, hasta ese momento ellos estaban pensando y no entendían bien que la salvación que Cristo iba a traer conllevaba que Él muriera, sino que ellos quizás estaban pensando que el Señor Jesucristo se iba a instalar como rey. Pues para ellos sería una sorpresa devastadora el que horas después Cristo fuera entregado, en que días después Cristo fuera crucificado y muriera allí en la cruz. Y es en ese contexto de que por un lado de celebración, pero que eventualmente habría traición también de parte de uno de sus propios discípulos, donde el Señor Jesucristo instituye la cena del Señor, relacionándola con la celebración de la Pascua, que recordaba al pueblo de Israel la liberación, por un lado, de la muerte de los primogénitos, pero también la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Y esa celebración, ese sentido de victoria, de una manera u otra, se debería también pasar a lo que es esta celebración de la cena del Señor, a lo que es esta ordenanza que en ese momento el Señor está instituyendo. Así que el contexto de esta celebración nos recuerda, por un lado, la victoria, la celebración, pero también la traición. Luego en los versículos del 7 al 14 vemos cómo la preparación de esta cena nos recuerda la necesidad de la elección de un cordero perfecto. Y eso era algo que el pueblo año tras año celebraba. Y cómo el Señor había instituido diversas fiestas, distintos festivales y de manera particular este de la Pascua, para que el pueblo de Israel tuviera presente siempre la grandeza de Dios, el poder de Dios para librar a su pueblo aún en medio de circunstancias adversas. Y esta celebración de la Pascua era precisamente con ese propósito de recordar la salvación de Dios. Y de manera particular, si había un elemento central a esta celebración, era el Cordero. Y como veremos en el desarrollo del mensaje de hoy, no es un accidente el hecho de que si el Cordero era central para la Pascua, veremos cómo aparece ahora el Cordero también en lo que es recordar la cena del Señor, y de manera particular cómo Cristo es ese Cordero de Dios, es esa elección de Dios para quitar el pecado del mundo. Pero ahora llegamos a la hora en sí de la celebración de la cena, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esta celebración de la Pascua sería especial porque marcaría un momento de transición entre lo que era esta celebración tradicional de años del pueblo de Israel y lo que debería ser ahora en cierta forma la sustitución en lo que tenemos o lo que conocemos como la cena del Señor. Así que la semana pasada hablamos de algunos de los detalles de cómo se celebraba la cena, pero es importante que nosotros refresquemos qué ocurría en esta celebración de la Pascua. Un comentarista tiene varios elementos, o él cita varios elementos de lo que ocurría en el programa de celebración. Muchos de nosotros cuando celebramos la Navidad ya tenemos también, aunque no sea por escrito, pero tradicionalmente sabemos las cosas que ocurren, ya sea que nos juntemos donde nuestros abuelos o que nos juntemos en la casa de nuestros padres o de nuestros tíos o donde un vecino. Siempre hay cosas que forman como parte de ese programa tradicional de lo que es la cena navideña. Bueno, pues la cena de Pascua era igual. En primer lugar, se hacía una oración de acción de gracias ofrecida por el jefe de familia
y en ese momento se bebía la primera copa de vino. Luego se comían las hierbas amargas como un recordatorio de la amarga esclavitud en Egipto. Y mientras se hacía esto, tradicionalmente, uno de los hijos hacía la pregunta: ¿por qué es esta noche diferente de todas las otras noches? Y entonces, en ese momento, luego de que un hijo hiciera esa pregunta de que por qué se está celebrando la Pascua, pues entonces el padre de esa familia empezaba a narrar o a leer la historia del Éxodo. En número 4 se habla también del canto de la primera parte del Jalel, una colección de salmos. El Salmo 113, Salmo 114, donde se narra, si usted va al Salmo 114, ver allí cómo se narra la salvación del pueblo de Israel de Egipto y cómo Dios los sacó de Egipto. Y luego entonces quizás venía la parte que todo el mundo estaba esperando, donde se trincha el cordero y se come junto con el pan sin levadura. El cordero se comía en conmemoración de lo que se había ordenado a los antepasados hacer en la noche en la que el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto y dio libertad a su pueblo. O sea que esa celebración de la Pascua, recuerden que tenía el propósito de recordar el sacrificio, el derramamiento de esa sangre, que fue esta orden que Dios le dio a su pueblo para que los primogénitos fuesen librados ¿de qué? De la muerte. Esa noche, por todo Egipto se oían gritos de la familia en distintas casas donde no se aplicó la sangre del cordero. El ángel de Jehová visitó la muerte, visitó ese hogar, y solamente donde se aplicó la sangre del cordero, ahí había libertad, ahí había salvación. Y todo esto, toda esta celebración era con el propósito de apuntar al Cordero perfecto, que es nada más ni nada menos que Cristo. Así que esa celebración de la Pascua apunta en cierta manera al futuro, mientras que nosotros al celebrar la cena del Señor vemos hacia el pasado recordando ese sacrificio perfecto, de ese Cordero perfecto elegido por Dios para quitar nuestro pecado. Y lo que está ocurriendo allí entonces en la cena de la Pascua y todo esto es como esa transición entre la celebración de la Pascua, la cena del Señor. Dice a continuación, cada uno comía tanto como quería hasta terminar el cordero, y luego lo último que se hacía era que se cantaba el resto del Jalel, de los Salmos 115 al 118. Así que podríamos decir que la Pascua, en cierta forma, sirvió como un preámbulo perfecto para la institución de la Cena del Señor. Esa noche, esa celebración de manera particular, nos brinda a nosotros entonces un sentido de anticipación. Si seguimos leyendo, el versículo 15, miren lo que nos dice allí la palabra del Señor. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y literalmente ahí la frase dice: con gozo, con mucho gozo me he gozado, o con deseo he deseado. Si usted busca la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, encontrará que se traduce intensamente he deseado o he tenido muchísimos deseos. Y esto muestra el deseo que tenía el Señor Jesucristo de querer, de anhelar, de participar en esa celebración. O sea que se describe la anticipación del Señor Jesucristo por disfrutar de una comunión gozosa con sus discípulos, una comunión con los apóstoles. Dice ahí que cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y yo creo que es algo universal, que la mayoría de la gente disfruta el pasar tiempo con otra persona, y disfruta aún más cuando es por lo menos con un cafecito y una galletita. Sí, uno le gusta pasar tiempo con sus amigos, pero como que se pasa mucho mejor si yo estoy no solamente con mis amigos, sino que hay un buen plato de comida enfrente de mí, un buen salami,
plátano con su cebollita, o unos platanitos, o un buen plato de arroz con habichuela y su pollo frito ahí. Y sé que muchos ya tienen hambre y la barriga le está sonando. Pero el punto es que la gente naturalmente disfruta de la comunión con la comida. Y el Señor Jesucristo, aquí vemos que Él dice, mira, yo he deseado intensamente comer con vosotros esta Pascua. ¿Quiénes eran los invitados? ¿Quiénes eran los que iban a comer con Cristo? Eran nada más y nada menos que los apóstoles, los discípulos, el círculo íntimo del Señor, sus alumnos, sus más cercanos colaboradores, con quienes literalmente había pasado de todo. Estos hombres no eran necesariamente hombres intelectuales o famosos jugadores de pelota o de fútbol. Ellos no eran exitosos empresarios. Estos eran pescadores, pecadores, colectores de impuestos, ladrones. Algunos quizás conocidos por ser alborotadores en el pasado. Pero con estos que habían creído en Él, que habían abandonado su vieja manera de vivir para seguirle a Él, con ellos el Señor Jesucristo había deseado intensamente ese tiempo de comunión gozosa. Y hermanos, ¿no es maravilloso que Dios busque relacionarse con nosotros? Que el Creador del cielo y de la tierra busque tener comunión con nosotros que somos polvo. Y lo glorioso de todo esto es que no es porque nosotros somos personas famosas de los deportes, de la farándula, del negocio, no. Nosotros somos polvo, nosotros somos pecadores. Y a pesar de eso, Dios es quien está buscando tener comunión con nosotros. Él ha provisto una forma a través de la cual pecadores como tú, como yo, podamos disfrutar de una comunión con Él. Y esa forma se llama Cristo. Y Cristo mismo aquí en sus propias palabras, Él dice, mira, Él estaba anticipando esta comunión gozosa con sus discípulos, pero es interesante y parecería hasta cierta manera contradictorio que en esa misma frase donde hay una anticipación gozosa por la comunión que iba a tener con sus discípulos, también Cristo expresa la anticipación del sufrimiento que vendría. Mire conmigo el versículo 15. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, no termina ahí, sino de que antes que padezca. Y es interesante el juego de palabras que encontramos en este texto, porque literalmente la palabra deseo, anhelo ocurre dos veces y por eso se ve la intensidad, esa anticipación del gozo de la comunión que él iba a tener con sus discípulos. Pero al terminar también, él termina diciendo antes, comer esta Pascua antes que padezca. Y le digo que es interesante el juego de palabras, porque la palabra Pascua y la palabra para padecer en el griego son prácticamente la misma palabra. En griego la palabra Pascua es Pasca y la palabra para padecer es Pasco. Y por un lado él empieza diciendo, mira, cuánto yo he anhelado, cuánto yo me gozo, cuánto yo he deseado tener esta comunión, pero también él está consciente y él está anticipando que con esa Pascua, o que luego inmediatamente después de celebrar esa Pascua, vendría un gran padecimiento, vendría un gran sufrimiento. Más adelante, en este mismo versículo, en este mismo capítulo, el Señor describe y el Señor nos cuenta, Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Si usted lee el versículo 44, mire cómo dice allí, y estando en agonía, unos versículos después, inmediatamente después de la cena, Él va con algunos de los discípulos y va a este huerto allí de Getsemaní. Y han pasado quizás 1 o 2 horas después de la cena que Él estaba anticipando por el gozo que iba a tener con sus discípulos allí, pero ya está también anticipando este tipo de sufrimiento que Él describe allí. Lucas describe estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes
gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea que en medio de la celebración de la Pascua, que él está anticipando que va a tener una comunión gozosa con sus discípulos, él también está anticipando el sufrimiento que vendría, la agonía que él sufriría, las gotas de sangre que caerían de él. Lo que estaba a punto de ocurrir no iba a ser glamuroso, no iba a ser popular. Cristo estaba a punto de ser entregado. Cristo estaba a punto de ser juzgado injustamente, de ser golpeado y maltratado violentamente, ejecutado como un criminal. Y este cambio de circunstancias, de haber sido recibido unos días antes, ahí mismo en Jerusalén, como un rey, ahora a ser entregado, a ser apresado como un criminal y eventualmente ejecutado. Esto iba a ser algo que, si ustedes se ponen en las sandalias y en las túnicas de los discípulos, esto iba a ser algo que los iba a estremecer a tal grado que algunos, o más bien algunos no, todos ahí mismo los iban a abandonar. Pedro, que había dicho: Señor, mira, si es necesario, yo hasta voy a morir contigo. Pedro mismo no solamente lo abandonó, sino que unas horas después lo negó. Lo que los discípulos estaban viviendo en ese momento les iba a afectar. Estas circunstancias que para ellos era totalmente adversa, le iba a afectar de forma tal que aquel a quien ellos habían seguido por 3 años, se habían comido con él y habían viajado con él y habían pasado malos tiempos con él y muy buenos tiempos con él también. Ellos iban a abandonarlo, ellos iban a negarlo. Pero ¿cómo se sentía el Señor Jesucristo? Y lo interesante de todo esto es que el Señor Jesucristo no fue cuando lo abandonaron que él supo que iba a pasar esto. No fue cuando Pedro lo negó, que él viéndolo mientras estaba allí amarrado, él dijo: Pedro, hasta tú me vas a negar. No, y el Señor Jesucristo anticipaba ese sufrimiento. Aún sabiendo todo este sufrimiento que le vendría, Cristo de manera voluntaria se ofreció como un sacrificio perfecto para salvar a esos discípulos que lo abandonaron, para salvar a ese discípulo que lo negó. Cristo se ofreció como un sacrificio perfecto para reconciliarlos a ellos con Dios. Aún sabiendo que parte de ese sufrimiento que él estaba anticipando, que él iba a padecer, que nos describe ahí el versículo 15, a pesar de ese sufrimiento y cómo ese sufrimiento vino por causa de sus propios discípulos, él estuvo dispuesto a sacrificarse por ellos y también por nosotros. Yo obviamente no los conozco a todos ustedes así a profundidad, pero si usted es como yo, es muy probable que usted haya pecado en alguna manera, en algún momento, de manera tan grosera, de manera tan escandalosa en contra de Dios, que usted en ese momento dirá: óyeme, no hay forma que Dios quiera tener algo conmigo. Porque es que lo que yo he hecho, eso no tiene nombre. Pero es precisamente ahí donde la misericordia y el amor de Dios brilla más intensamente. A pesar de todo el mal que nosotros hemos hecho y todas las cosas malas que haremos, que tú y yo no nos imaginamos que vamos a hacer, que tú y yo no creemos que somos capaces de hacer, Cristo murió por nosotros. Su sacrificio como el Cordero de Dios no fue motivado por lo bien que nosotros nos portaríamos. Miren aquí el mismo ejemplo de los discípulos. Él estaba por un lado diciendo: mira, yo anhelo, yo deseo intensamente pasar este tiempo de comunión gozosa con ustedes, pero piensen, unas horas después,
Esos mismos con los que él quería y anhelaba y se gozaba en esa comunión, unas horas después, esos mismos lo iban a abandonar. Uno de ellos, el que más hablaba, lo iba a negar. Pero aún así, Cristo decidió llevar a cabo su sacrificio. Yo no sé a usted, pero eso a mí me trae mucha esperanza, me trae mucha paz, porque yo sí me conozco a mí mismo. Yo sí sé mi pecado, yo sí sé lo escandaloso que es mi pecado en contra del Señor. Pero ustedes saben qué, al Señor no le toma por sorpresa mis pecados. Yo no sé, no tengo idea de las cosas gravísimas que yo pudiera hacer o que yo voy a hacer en el futuro. Pero Dios las sabe. Y aún así, Cristo mostró su amor, Cristo mostró misericordia para con nosotros. Cristo sabía el dolor y sufrimiento que sus discípulos le causarían, que los judíos le causarían, eso mismo que lo habían recibido, que los romanos y que hoy día los dominicanos, los haitianos, los americanos, todos nosotros le causaríamos, pero aún así Cristo murió por nosotros. Esa es la grandeza de su sacrificio, esa es la grandeza de su amor, de su misericordia. Es eso, hermanos, lo que nosotros cuando celebramos la cena del Señor, el Señor nos invita, mira, recuerda lo maravilloso que es el amor y la misericordia de Dios. Recuerda que Cristo sufrió precisamente para que tus pecados tan graves, tan sucios, tan escandalosos, tan malos, perversos, que han lastimado a tanta gente, que los mismos discípulos aquí, cómo lastimaron al mismo Señor. Pero aún así, Él siguió con su plan de salvación y redención. Así que al celebrar la cena del Señor, recordamos a un Salvador que murió por nuestros pecados, a pesar de que Él tenía el conocimiento y sigue teniendo el conocimiento de todo lo que nosotros hemos hecho y de todo lo que haremos. Esa es la grandeza de nuestro Salvador. Por eso es que Cristo es el Cordero de Dios. Pero la historia no termina en sufrimiento. La anticipación, sí, de una comunión gozosa, la anticipación de un sufrimiento violento, pero también aquí mismo en esta celebración el Señor Jesucristo está anticipando una salvación gloriosa. Porque mire cómo dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más, y está hablando aquí de la Pascua, esta celebración que estaba teniendo con sus discípulos, esta comunión especial que estaba teniendo con ellos. Él dice, mira, yo no voy a tener esta comunión con ustedes hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y salte al versículo 18 porque dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea que la historia no termina en sufrimiento. La anticipación no era solamente de una comunión gozosa en el pasado y de un sufrimiento violento que le esperaba ahí mismo, sino que el Señor Jesucristo estaba viendo más adelante. El Señor Jesucristo tenía en mente esta salvación gloriosa. Recuerden que esta cena en particular marca la transición entre lo que era la Pascua y la Cena del Señor. Ambas celebraciones se refieren a un mismo proyecto de salvación de Dios. Y hermanos, aquí es donde nosotros podemos apreciar cómo la Biblia no es un registro de historias aisladas y separadas que no tienen una cosa que ver con la otra. No, no. Cuando nosotros vemos aquí cómo el Señor está describiendo la Pascua y entendemos para qué funcionaba la Pascua y vemos cómo Él está mezclando la Pascua con esta cena que Él está instituyendo, la cena del Señor, y lo que Él busca recordar, nosotros nos damos cuenta de que todo es parte de un mismo proyecto de salvación de Dios, mediante el cual Dios busca reconciliar al hombre consigo mismo. Recuerden cómo en el huerto del Edén, por causa del pecado, ¿qué pasó? Adán y Eva, que disfrutaban de una comunión
perfecta, estrecha, inmediata con Dios por causa del pecado, ellos fueron separados de Dios. Ellos fueron alejados de la presencia de Dios y ya no podían entrar al huerto del Edén, donde Dios mismo se paseaba y tenía una relación inmediata con ellos. Desde ese entonces, Dios ha estado llevando a cabo su plan maestro de redención. Sí, la Pascua era la celebración de cómo Dios había salvado a los primogénitos, cómo Dios había salvado al pueblo de Israel librándolo de la esclavitud de Egipto, y ese cordero, esa sangre que fue derramada allí y la aplicación de esa sangre en obediencia a la palabra de Dios libró, salvó la vida de sus primogénitos. Pero esa obra de redención no era perfecta. Esa obra de redención no había terminado. Todavía el pueblo seguía muriendo por causa de su pecado. Y de hecho, aún en el mismo momento de esta celebración de la Pascua, ellos no eran una nación libre e independiente. Ellos estaban bajo el dominio, bajo el poder del Imperio Romano. Así que, aunque podían decir que quizás estaban un poco mejor que antes, todavía los discípulos del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel allí, no disfrutaba de una salvación plena. Así que cuando el Señor Jesucristo les dice que Él no iba a participar de esa celebración ¿hasta cuándo? Hasta que esa celebración, y no solo la celebración, sino el significado de esa celebración, esa salvación, se cumpla en el reino. En otras palabras, el Señor Jesucristo está viendo a ese momento en el que tendrá su cumplimiento total y perfecto. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente, que Jesús estaba diciendo, miren, yo no volveré a comerla de nuevo hasta que su sentido típico y simbólico se cumpla plenamente en el cielo nuevo y en la nueva tierra. Es allí donde la liberación de su pueblo, no de Egipto, sino de todo pecado y maldad, se habrá cumplido en toda su plenitud. Es allí donde ellos finalmente habrán sido completamente redimidos. Es allí también que la comunión entre Él y los redimidos habrá sido perfeccionada. En otras palabras, noten entonces cómo esta celebración de la Pascua que marcaba esta transición a lo que era la institución de la Cena del Señor, realmente nos recuerda que todas estas historias del Antiguo Testamento, todas esas muestras de la salvación de Dios en momentos particulares, de una manera u otra, estaban apuntando a este sacrificio del Señor Jesucristo, quien como el Cordero de Dios es el que garantiza esa salvación perfecta, esa salvación completa, que Él mismo está diciendo, mira, en un futuro nosotros vamos a disfrutar. Nosotros también deberíamos entonces tener esa misma anticipación por la venida del reino de Dios, porque allí disfrutaremos de una gloriosa salvación. Es triste que hay predicadores, esos predicadores de la prosperidad, que enseñan y predican y animan a la gente a que tengan su mejor vida ahora. Pero la palabra de Dios nos llama a anticipar esta gloriosa salvación completa y perfecta cuando Cristo regrese. Y es por eso que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Tito 2:13, nos anima a todos los creyentes diciéndonos que la forma en que debemos vivir día tras día es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, la forma en que tú y yo debemos vivir día tras día es con la expectativa de que Cristo puede venir hoy. Y cuando eso ocurra, cuando nosotros estemos en el reino de Dios ya establecido, ahí nosotros podremos disfrutar de la salvación completa y perfecta que nuestro Dios nos ha dado. Mientras tanto, cuando celebramos la cena del Señor, anticipamos y podemos ir gozándonos desde ya
en la esperanza que tenemos de esa gloriosa salvación en Cristo Jesús. Y antes de seguir al último punto, quiero volver a enfatizar, hermanos, que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros debemos cuidar nuestro corazón de que no estamos simplemente cumpliendo con una ordenanza, un ritual más, y vamos a hacer esto, y vamos a salir del paso, y ya estoy bien, y ya cumplí. No, yo creo que de este espíritu de anticipación que podemos encontrar en este texto y la manera en que ellos celebraron esta Pascua de manera particular, que fue en la transición hacia la cena del Señor, como el mismo Señor Jesucristo está diciendo, mira, yo deseo intensamente disfrutar de esta comunión. Podemos nosotros decir que cuando estamos disfrutando de esta comunión al celebrar la cena del Señor, es algo que deseamos intensamente. Es como que, óyeme, no puedo esperar a que vengamos esta tarde o a que sea el primer domingo del próximo mes para que podamos disfrutar de este tiempo en el que juntos como iglesias, como hermanos en Cristo, recordamos ese sacrificio perfecto. Recordamos que no importa la gravedad de mis pecados, yo pongo mis ojos en Cristo. Si yo permito que Cristo ahora se convierta en el Señor y Salvador de mi vida y que Él me vaya transformando, no que yo sea perfecto, sino que Él va obrando en mí, yo puedo disfrutar de esa esperanza bienaventurada de la que hacía referencia el apóstol Pablo. De forma tal que al celebrar la cena del Señor, no es simplemente pásame el juguito, pásame el pancito y ya. No, es un momento de reflexión, es un momento para yo recordar, para yo reflexionar en el sufrimiento de Cristo, un sufrimiento que Él de manera voluntaria lo llevó a cabo, aún a pesar de que Él sabía no solamente mis pecados pasados, sino que aún mis pecados futuros. A eso es que el Señor nos lleva al celebrar la cena del Señor, a que recordemos a nuestro Salvador. Pero por último, vemos en los versículos 19 al 23, inmediatamente después que se celebra algunos aspectos de la Pascua, el Señor ahora hace un cambio y entonces instituye lo que es la cena del Señor. Y de inmediato nosotros podemos ver cómo en los versículos 19 y 20 encontramos algunos de los mismos elementos que estaban en la cena de la Pascua, pero de manera muy interesante hay un elemento que no se menciona aquí. Miren el versículo 19, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, el vino, el jugo de la vid, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué elementos menciona aquí? Bueno, él habla aquí del pan, él habla aquí de la copa y él procede a dar el significado de estos elementos para la cena del Señor. El pan, ¿qué sería? Dice allí en el versículo 19, esto es mi cuerpo. Ahora, yo creo que nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para explicar lo que entendemos que la Biblia enseña a lo que se refiere esto del pan, cuando el Señor Jesucristo dice, hablando del pan, que esto es mi cuerpo. El Señor Jesucristo estaba hablando ahí de manera simbólica, por lo tanto, nosotros no creemos que cuando celebramos la cena del Señor, el pan de manera milagrosa se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? Bueno, desde el mismo momento en que es el Señor Jesucristo que está hablando y es Él quien está instituyendo aquí la cena del Señor, Él está hablando y está haciendo referencia a un objeto externo a Él. Él está haciendo referencia a algo que no era su cuerpo porque Él estaba vivo todavía en ese momento. Pero también nosotros al examinar las enseñanzas del Señor Jesucristo en los evangelios, nos damos cuenta de que muchas veces
el Señor Jesucristo hablaba de manera simbólica. Él se refería a sí mismo como la puerta, él se refería a sí mismo como la vid o como la luz o como la vida o el buen pastor y todas estas cosas que nosotros sabemos que algunas de estas, por lo menos que de las que he mencionado, son objetos que él no está diciendo que él literalmente es la vid, sino que él lo está utilizando como una ilustración. Bueno, aquí el Señor utiliza el pan para referirse de manera simbólica a su cuerpo y de manera particular a que esa experiencia o esa acción allí de partir el pan estaría haciendo referencia de cómo su cuerpo sería, como dice el versículo 19, que su cuerpo sería quebrantado. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Él se entregó a sí mismo. O sea que cuando celebramos la cena del Señor, una de las cosas en las que nosotros podemos recordar es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que hubo un grupo hace unos cuantos años atrás, hubo un grupo de jóvenes, adolescentes, que nos bautizamos a los 10, 11, 12, 13, 14 años. Y hubo una inquietud en la iglesia en ese momento porque se veía como que todos estos niños estaban celebrando y estaban participando de la cena del Señor sin realmente saber lo que estaba pasando. Y recuerdo que en esa ocasión el hermano Víctor Martínez y el pastor Pedro también tomaron un momento aparte y con esos jovencitos nos dieron se reunieron con nosotros 1 o 2 domingos para ayudarnos a nosotros a pensar y a reflexionar y a cómo nosotros debíamos comportarnos durante la cena del Señor. Y recuerdo hasta el día de hoy cómo ellos nos hablaron a nosotros que, por ejemplo, mientras comíamos el pan y triturábamos ese pan, esa galletica, nosotros debíamos pensar en todos los golpes y en todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo recibió. Y cuando yo tengo eso en mi mente, eso me va a ayudar a mí a no tomar este tiempo de una manera ligera. Porque ciertamente el Señor se dio a sí mismo para que nosotros no tuviésemos que sufrir este sufrimiento. Así que cuando Él nos dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y Él nos dice aquí, haced esto en memoria de mí, hay un llamado aquí a que recordemos al Señor, pero también el versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué se dice de la sangre? Que por vosotros se derrama. En otras palabras, cuando nosotros estamos bebiendo del jugo de la vid, nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Ahora, les decía que es interesante cómo en la celebración o en la institución de la cena del Señor, donde el Señor les pide, miren, hagan esto en memoria de mí. Él menciona el pan, él menciona el vino, pero había un elemento esencial, central de la Pascua que no se menciona. ¿Y cuál es este elemento? El cordero. ¿Y por qué no se menciona el cordero? Bueno, porque Cristo mismo es el cordero. Ya no hay necesidad de estar buscando un cordero por aquí, un cordero por allá. No. Ahora, si en la Pascua ellos recordaban ese cordero que fue sacrificado para la salvación, nosotros ahora, al celebrar la cena del Señor, miramos hacia atrás y recordamos un cordero que ya fue inmolado por nosotros. Y donde ya no hay necesidad de que se vuelva a sacrificar otro cordero. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, cuando nosotros celebramos la cena del Señor y recordamos que su cuerpo fue quebrantado por nosotros, que su sangre fue derramada por nosotros, recordamos que Cristo como Cordero de Dios ya quitó nuestro pecado. Y al celebrar entonces la cena del Señor, nosotros podemos descansar en un sacrificio
perfecto, una vez y para siempre. El libro de Hebreos nos habla acerca de esto, de cómo esos sacrificios que fueron establecidos en el Antiguo Testamento, ni los sacrificios ni los sacerdotes eran perfectos, pero ahora Cristo, como el Cordero de Dios, es el sacrificio perfecto. Y es una oportunidad para nosotros recordar a nuestro Salvador. Es una oportunidad para nosotros recordar su sufrimiento en la cruz en nuestro lugar. Y aunque quizás cuando celebramos nosotros la Cena del Señor, no todos los que están presentes son creyentes o no todos los que están presentes están participando, el hecho de que nosotros celebramos la Cena del Señor es una manera de nosotros anunciar el Evangelio, de que Cristo, su sacrificio, es el único que puede quitar perfectamente la culpa, la condenación de nuestros pecados. Y por eso, mis hermanos, eso debe motivarnos a nosotros, a que cada vez que celebramos la Cena del Señor, debería ser un momento de júbilo, debería ser un momento de gozo, debería ser un momento sobrio también, pero un momento también lleno de esperanza. Así que espero, hermanos, que al nosotros estar estudiando y predicando de estos pasajes, de estos textos que tienen que ver con la Cena del Señor, esto nos permita a nosotros tener una perspectiva distinta, una perspectiva correcta del por qué nosotros celebrar la Cena del Señor y de cómo, cuál debe ser la actitud correcta, cuál debe ser la anticipación que nosotros debemos tener, cuál debe ser la esperanza que representa la Cena del Señor para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias damos en esta mañana porque nos permites abrir tu palabra y ser instruidos por ti, Señor. Nos das textos como esto, como este, ordenanzas como esta de la Cena del Señor para nuestro beneficio. Porque sabiendo, Señor, nuestra tendencia a olvidarnos de las cosas, sabiendo, Señor, nuestra tendencia de que en momentos de adversidad nosotros nos inquietamos, por medio de la Cena del Señor, nosotros podemos recordar a nuestro Salvador, aquel que es poderoso para traer salvación a nuestra vida. Gracias, Señor, damos por el sacrificio de nuestro Salvador, por el sacrificio de tu Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque es un sacrificio perfecto y ya no hay nada que nosotros debamos hacer, sino que simplemente poner nuestra fe en Cristo para salvación. En Él está nuestra esperanza. Por medio de Él, nosotros tenemos vida nueva. Y rogamos, Señor, en la medida que tenemos oportunidad, cada uno de nosotros, seamos prontos en obedecer y en acudir al llamado de celebrar la Cena del Señor. En Cristo Jesús.